En aquel tiempo no era algo que me agradara mucho en realidad. Hasta ahora no es que me agrade mucho, pero hoy en día ya lo manejo mejor y debería solamente hablar para responder. Cuando hablamos de autismo, uno sin darse cuenta se cuida mucho de manera inconsciente cuando es infante y no busca socializar. Como ya te conocen, como ya saben cómo eres, entonces solamente responde nada más, ¿no? Ante las preguntas. Y eso es lo que hacía era responder, responder, responder. Y ya de ahí ya viene el tema del colegio, que es una parte complicada, porque hay más interacción social y empiezan los problemas, bueno, problemas, ¿no? Entonces, y no es que buscara quién era yo, no es que buscara el hecho de saber que era autista, porque no tenía ni idea, pero trabajé en colegios como técnica en educación especial y ahí conocí el autismo. En aquella época, te hablo de cuando tenía 21 años más o menos, y me enamoré del autismo, así, literal. Me enamoré del autismo, empecé a leer sobre el tema sin saber que era autista, pero lo bonito era de que no sabía que era autista, pero conectaba muy bien con los autistas y conectaba no tan bien o casi no tan bien con los no autistas. Y que muchos me decían, las parejas me decían, un poco va a ser difícil porque tenemos otra forma de actuar, de ser, todo esto, ¿no? Bueno, y entonces va a ser complicado para ti, ¿no? Trabajar con ellos, pero al empezar a trabajar y a las 2 semanas o por ahí un poco más, era como si nos conociéramos toda la vida y era genial, genial trabajar con infantes, adultos, bueno, infantes, adolescentes y adultos autistas. Y fue toda una gran experiencia. Y ya, bueno, ya viene la parte laboral que podemos hablar, pero quiero adelantar un poquito. En la parte laboral no me fue muy bien, que digamos, justamente por no comprender contextos, forma de hablar, de comunicar, por mi literalidad y todo el tema del autismo. Entonces, más o menos eso. Bueno, pues me siento muy identificada con su merced porque sí, en mi caso es un poco más difícil de saber si soy autista porque soy sorda, ¿no? Y los sordos y los autistas tienen muchísimas cosas en común, que digamos, tú no sabes si es que de verdad por ser sordo o si es por ser autista o si es una combinación de ambas. Entonces, en la psicología es muy difícil de averiguar para hacer la evaluación diagnóstica. Por ejemplo, un tema que sea un fenómeno, una epidemia que ya es considerado un trastorno de neurodesarrollo de origen sociocultural muy común dentro de las comunidades sordas, especialmente de familias oyentes. Entonces, cuando tú tienes una afiliación lingüística, no puedes acceder a la comunicación de manera habitual. Sí, entonces tu lenguaje tiene ciertas como torpezas, cosas literales, dificultades para la comprensión del lenguaje más complejo y todas eran características que también tienen las personas autistas. Entonces tú te quedas como, yo al principio nunca jamás consideré la posibilidad de ser autista nunca, porque soy psicóloga. Y en la práctica clínica es que nos enseñaba sobre autismo, a mí no me cuadraban. Sí, o sea, a mí no me cuadraba, para mí las cosas no tenían sentido ni nada por el estilo, porque los ejemplos que siempre ponían de autismo eran discautismo severo que no hablan, que tienen estereotipias, que esto, que aquello, y pues yo no tenía ese tipo de características, o sea, yo hablaba, ¿sí? Y tampoco entendía por qué tenía momentos de mutismo. Sí, yo no entendía porque yo pensé que era simplemente cosa de ser sorda, que uno se agota y se le olvida las palabras, pero solo hace muy poco me enteró que esa parte del mutismo situacional no le pasa como tal a las personas sordas. Entonces solamente en esa fue la brecha en que yo, muy posiblemente sea autista. Entonces eso fue como ¿cómo se le llama? El Imperio Romano, algo que hizo que cayera todas las cosas de naipes que uno va construyendo y una cosita lo derrumba toda la idea de quién tú crees que eres. Entonces eso fue algo que a mí me chocó. No suelo hablar mucho sobre esa parte porque no tengo una certeza de si yo soy autista o no.
A pesar de que me llevo bien con los autistas, a pesar de que hablo mucho con ellos, o sea, hay una conexión ahí que se da de manera espontánea. Entonces, yo sí, porque básicamente sería un autodiagnóstico y desde mi perspectiva todavía no lo he terminado. Entonces, yo no sé si decirme autista o no, pero de momento de certeza de que sorda sí soy, pero pues ya es. Entonces, bueno, venga, le quería presentar a Mónica, ya que la que nos está acompañando ahorita. Mónica también es autista, ya también fue diagnosticada de manera bastante tardía, ¿sí? Y ella es súper experta en todo el tema de la neurodiversidad, ella sabe mucho de eso. Pues me alegro mucho que ella nos acompañe ahorita. Pero hay un detalle, bueno, también de acuerdo a cada paradigma de neurodiversidad, ¿no? Y en la comunidad autista es válido el autodiagnóstico. O sea, ¿no? Quien sienta que es autista o que ha leído o siente como tú identificada, ¿no? Como otros autistas, entonces puede decir, siento que soy autista, creo que soy autista por esto, por esto, por esto, y nada, o sea que si tú sientes o estás identificada o has leído y piensas que sí hay muchas cosas en común, probablemente puede que sí. Lo que te aconsejaría es que investigues más, pero de autistas, la experiencia de autistas. Eso te va a dar la certeza de que sí. Y ya luego, si consideras que todo lo que has reunido, la información de experiencias, te dice, oye, sí, acá pasa algo, entonces busca ¿no? Más adelante un diagnóstico, quizá, ¿no? En la comunidad también hay muchos autistas que son psicólogos y son, ¿no? Y por ahí puedes encontrar a alguien, ¿no? Sí, igual Mayra ha estado cercana a la comunidad hace ya varios años, que yo sepa. Sí. Y esto del tema de, pregunto yo, me da mucha curiosidad. Yo de la comunidad sorda no sé mucho. De hecho, siempre he querido estudiar otras comunidades, pero por mi falta de energía es como que imposible casi poder estudiar más cosas, ¿no? Porque tuve que hacer una vida, digamos, normal, entre comillas, el colegio, la escuela, estudiar la carrera, trabajar, todo lo que el sistema te lo exige prácticamente, te lo impone, es como yo lo manejo, así, lo entiendo así. Interesante esto de, o sea, a pesar, porque también hablamos de discapacidad cuando hablamos de la comunidad sorda, cuando no, logras estudiar una carrera, o sea, estudias una carrera, ser psicóloga, estudiar, con todo lo que eso conlleva por la discapacidad y probablemente por el tema también eso de que creo que soy autista. ¿Cómo lo has manejado? A mí, o sea, yo te admiro porque si tú me ves a mí o hablas conmigo, dices, esta chica no parece autista, obviamente, no si ahora que hablas conmigo, pero tengo muchas discapacidades dinámicas que han hecho que sí, he terminado carreras técnicas, he trabajado, pero creo que he trabajado y estoy en ese tema, no mantener, ¿me entiendes? Mantener algo por muchos años, una constancia, se ocurre mucho en el tiempo. Pero tú has logrado tener una carrera de ecología, no sé si es de área de especialidad o no lo comentas. ¿Cómo ha sido ese ejercicio? ¿Cómo lo has manejado con todo lo que es yo no sé, es difícil, pero sí logro ¿no? Cuéntame, ¿no? Porque sí me gustaría. Bueno, pues eso sí, digamos que fue bastante difícil, ¿sí? Porque aunque no soy la única sorda en mi familia, en la familia como tal, al ser netamente oyente, comprendía más que todo la sordera como una enfermedad. Entonces desde pequeña me veían como arrastrando de médicos, de fonoaudiólogos y eso como para tratar de comprender el por qué soy sorda. Sí, entonces eso ha sido como lo más fastidioso. Pero creo que todos hemos experimentado, especialmente aquellos discapacitados que han sido comprendidos desde la óptica como de la enfermedad, de que hizo algo mal, desde esta perspectiva religiosa, porque es que lastimosamente yo vivo en un pueblo
muy religioso. De hecho, acá tenemos un santo. Entonces, eso hace que la gente tenga una percepción de la discapacidad como, y la enfermedad como un castigo de Dios y toda la cuestión. Y yo estudié en un colegio católico, religioso, de la primaria a la secundaria. Entonces, todas esas ideas y todo eso, o sea, yo me castigaba, yo me odiaba todos los días. Y todos los días me miraba en el espejo y decía, no, usted escucha, Mayra, usted sí escucha, usted se escucha. O sea, me autoconvencía de que yo no era sorda, sino que estaba fingiendo ser sorda, ¿sí? Porque, digamos, a la gente no entendía la hipoacusia. O sea, yo a veces escuchaba ciertos sonidos, ¿sí? Y cuando podía gastar energía o prestar atención, podía escuchar ciertos sonidos. Pero los suavecitos, las llamadas y eso, yo no los escuchaba. Entonces la gente creía que yo me inventaba ser sorda. Entonces yo me miraba en el espejo y ensayaba todas las mañanas de que no, yo no soy sorda, ¿sí? Yo sí escucho, y claro, y cada vez era más sorda. Entonces eso hacía que yo me castigara más y me odiara más. Eso fue un ciclo tóxico de odio y romperlo fue difícil. Claro, y no ayuda tampoco la posibilidad de que yo sea autista, porque cuando estaba en la primaria, es que ni siquiera me llevaba bien con los sordos. Porque yo del preescolar hasta primero, yo estudié en un colegio que había bastante población sorda en ese entonces, pero tampoco conectaba con ellos, tampoco me lograba entender con ellos, entonces eso para mí siempre fue muy confuso. Sí, y de hecho el primer acoso escolar que yo recibí fue una persona sorda, sí, que me metió la pierna y me golpeó la rodilla en un borde y esa fue la primera herida que yo tengo todavía porque cicatrizó muy mal. Entonces, el primer acoso que yo recibí en el colegio fue por persona, porque yo era como muy torpe y a veces llegaba a ser como muy brusco por tratar de integrarme a la sociedad de sordos que había ahí porque se supone que yo soy sorda. Pero a diferencia de los otros, yo no sabía lengua de señas, a mí nunca me enseñaron lengua de señas, sino que a mí me oralizaban con terapia y toda la cuestión. Entonces como que esa característica le creó resistencia a la propia comunidad sorda, entonces como que tampoco me recibían, ¿sí? Entonces eso fue una cosa difícil. Ya fue cuando me cambié a otro colegio, que eso fue religioso y allá había bastantes oyentes. Yo creía ingenuamente de que como en pronto acá hay más oyentes y se suponía que yo no soy sorda, sino que fingía ser sorda. Entonces, viendo, interactuando con otros oyentes, quizás yo podría, no sé, dejar de fingir ser sorda, ¿sí? Esas eran las ideas que yo tenía. Entonces, me intenté integrar también con otras estudiantes. Eso fue un colegio netamente femenino. Y nadie me recibía tampoco para los juegos. Todo el mundo me odiaba. Entonces ya ahí comencé a escalar el bullying, acoso, toda esa cuestión. Entonces, cuando eres niño, adolescente, recibiendo todas esas dinámicas de opresión por la discapacidad, se convierte todo en un ciclo de hoy, un ciclo, y romperlo es difícil, ¿sí? Yo solo logré romperlo cuando me hicieron la cirugía del implante coclear, ¿sí? Porque, digamos, de ahí de alguna manera sí podía disfrazarme mejor, ser oyente, ¿sí? Porque podía escuchar un poco más claramente a la gente y podía tener conversaciones y yo entendía las clases y toda la cuestión. De alguna manera podía navegar mejor porque ahora era aparentemente oyente. Entonces me fui a entregar mejor, pero eso fue solo un año de 10º a 11, ¿sí? Esos son como los últimos grados acá en Colombia, de secundaria, ¿sí? No bachiller, en fin, me perdí. Entonces, de los últimos grados solo en esa temporada fue que yo logré sobrevivir, pero todavía me sentía como un impostor, ¿sí? Me sentía como, no sé, como un gato en el agua, como un gato en un charco de peces. Yo soy un gato fingiendo ser un pez, entonces no tenía sentido, me sentía como una especie de otro animal, un extraterrestre, o sea, fuera de lugar. Y ahí fue que yo conocí una primera persona sorda que me recibió, me enseñó lengua de señas básicas y toda la cuestión. Entonces yo fui aprendiendo y ya me sentía como más cómoda,
Sí, y ahí fue haciendo el ejercicio para romper ese ciclo de odio que yo tenía. Pero también había otro miedo que la gente le mete a los sordos con implantes cocleares. Es que le dicen que si tú aprendes lengua de señas, el implante coclear no sirve, ¿sí? Porque creen que la lengua de señas los vuelve más mudos y le quitan el habla. Entonces yo evitaba como tal aprender lengua de señas porque es que a mí me daba miedo decepcionar a mis papás porque gastaron una gran cantidad de dinero para que yo tenga el implante coclear, la cirugía, la rehabilitación, todo eso. Entonces había esa culpa ahí de que no, Mayra no te atrevas a asignar, Mayra no te atrevas a esto. Entonces fue muy difícil. Fue solo en la universidad que logré romper el ciclo con psicología. Y esto fue gracias a un psicólogo social. Los psicólogos sociales, desde mi perspectiva, son mejores que los clínicos. Claro, los psicólogos sociales son los que dicen, busca pelea, pelea contra el sistema, son los que arman el alboroto. Entonces fue gracias a un psicólogo social que yo me fui reconciliando con la posibilidad de que yo soy sorda, de que pertenezco a una comunidad sorda. Entonces fue ahí que me fui especializando en ese lado de la comunidad sorda desde una perspectiva ya sociopolítica y todo eso me ayudó como a curarme un poco, a aliviarme un poco, a reconciliarme con quien soy. Entonces, sí, a aceptarme más. Y ya después de eso ya comenzó otra vez la odisea con la esclerodermia, un trastorno autoinmune. O sea, apenas logré como curarme una cosita y ya me meten más mierda. O sea, no ayuda nada de eso. Y yo fue en pandemia que comencé a crear diario una paciente rara, como para visibilizar pues las cosas tan raras que uno tiene, que se supone que uno es autista y sordo. Y aparte de eso, con trastornos autoinmunes raros, ¿no? Pues ya me exijo una paciencia rara, entonces por ahí le pongo diario una paciente rara. Entonces, así fue como terminé las redes sociales. Y qué bueno que lo has hecho, y qué bueno que lo haces. Y porque eso, igual que el autismo, da, en parte, o sea, da visibilidad, o sea, ¿no? de nuestra identidad o como cada uno quiere llamarlo, pero también da ayuda a otras personas y a uno mismo. Al menos a mí me pasa que cuando hablo sobre autismo, de mi experiencia, es como escribir mi diario y contar cosas que me han pasado, que están pasando, y eso es como una fuga. Y ahora viene la parte, creo que a lo que nos reunimos, la parte laboral, discapacidad y trabajo, ¿no? Realmente por ahí también Mónica tiene una pregunta o nos puede también contar un poquito. Voy a contar un poquito de mi experiencia laboral, el tema de discapacidad y autismo, y ya luego cada una cuenta lo que desee contar. Yo actualmente no trabajo, tengo carreras, técnica en terapia física y técnica en educación especial. Las estudié porque tenía que tener una carrera, digamos. No estudié en la universidad porque sí, de hecho, el no saber que era autista y el no conocerme generó en mí mucha inseguridad, mucho miedo, mucha culpa, querer ser lo suficiente todo el tiempo, querer complacer a mi mamá, a mi papá, sobre todo a mi mamá. Yo tenía ese problema de querer complacerla en todo, de que ella me aceptara, porque desde muy niña siempre me comparaba con mis hermanos, a veces los padres sin querer, pues sin saber cometen este error de comparar, ¿no? Entonces me tenía que esforzar por tener una carrera, pero no había ninguna carrera que me interesara. De hecho, a mí el arte es lo que me interesa y siempre me ha interesado. Yo amo el arte, yo respiro arte, o sea, yo vivo por eso. Pero lamentablemente a los 12 años, cuando quise estudiar arte, mi papá me dijo que no, porque había que acabar de carrera, porque es lo que te dice el sistema. Tienes que tener tu colegio para poder ser otra carrera, o una carrera, mejor dicho. Entonces, yo a los 12 años sabía lo que quería hacer con mi vida, quería ser artista. Dibujar, pintar, irme por el mundo, era mi sueño. Pero sin querer, pues me rompieron ese sueño mi padre, bueno, mi papá, y me dijo, no, acá al colegio y luego vemos. Aparte el arte no da mucho dinero, por lo menos en Perú, acá en Perú el arte lamentablemente no es tan valorado como en otros países, o no sé cómo serán en sus países de usted ahí. Pero entonces empecé a tener una pelea con el mundo, tener una pelea yo con la sociedad. Estaba como que muy molesta. Acabé el colegio y pues tenía que hacer una carrera,
16 años, mi primer trabajo fue como azafata, o sea, en restaurantes, no sé cómo lo hice, pero lo hice. Luego cuidé a 2 niños como niñera, y luego así comencé a buscar trabajos hasta que entré a un colegio de educación especial. Mi primer colegio, y mira cómo son las coincidencias, fue un colegio de sordos, de alumnado de todos eran sordos. La única aula que no era sorda era de otras condiciones, era la aula que yo estaba, y ahí aprendí algunas cosas. Y aprendí esto a tener que, yo hablaba muy rápido, hablo muy rápido, de hecho, a tener que vocalizar bien para que me puedan entender en el momento de hablar, y eso me costó mucho. Aún sigo trabajando en eso. El tema es que después de todas esas experiencias laborales en las que no duraba mucho tiempo, no duré mucho tiempo en los trabajos, por temas sensoriales, por, que hoy lo entiendo, ¿no? Dolor muscular, muchas cosas que pasaban, ¿no? Procesos que no entendía, la parte comunicativa, la parte social. Yo era de ir a trabajar y no hablaba con nadie, y pues la gente pensaba que era sobrada. Eh, Era de, no, si voy a trabajar, tengo que trabajar, no entiendo por qué la gente tiene que hablar, estamos trabajando, ¿no? O sea, y siempre quería hacer más, porque aparte de autista, creo que soy TDAH, lo más probable que sí, y tengo trastorno compulsivo, también, TOC. Soy una caja de sorpresas. Y entonces, todo eso hoy lo entiendo, ¿no? Que era procesos, era otra forma de aprender. Pero, sin querer ya lo que llaman diagnóstico, yo lo llamo identificación, por casualidad de la vida, conocí a una amiga que su hijo es Asperger, en aquella época se hablaba de Asperger, y me dijo, mira Sandra, me parece que tú eres autista. Tal. Y yo, genial, porque había trabajado con autistas, sabía lo que era autismo. Y para mí el autismo era parte de, siempre lo tomé así. ¿Por qué no te vas a evaluar? Me evalué y ahí empieza otra vez mi historia. O sea, mi vida comienza recién a partir de ahí. Creo que es como si hubiera vuelto a nacer. Quizás Mónica también lo sintió así, no sé cómo lo sentí, ¿lo haces tú? Era volver a nacer porque empiezas a entender muchas cosas de tu vida, de tu infancia, pasajes. Y dije, no, tengo que hacer algo al respecto, no me puedo quedar como esto, no me puedo seguir justificando, porque sé que siempre lo voy a hacer y no voy a hacer nada al respecto, no. Sin querer me justificaba yo antes de saber que era autista. Y empezó el tema de resplandecer y hablar de autismo desde mi experiencia. Y empecé a trabajar en el tema de asesoría, de hablar con padres y en lo que podía pues explicarle el tema de autismo y ayudarlo. Pero como tú bien dices en el video, no lo tomaban como un trabajo, lo tomaban como que, es autista y habla de autismo y ¿por qué le vamos a pagar? Porque no es psicóloga ni tienen una profesión afín, que es lo que mucho los padres buscan, que tengas una profesión afín para poder hablar, para poder cobrar, digamos, ¿no? Al menos aquí es así, en Perú. Y no valoraba mi trabajo, lo que yo hacía, en el sentido de, algunos sí, no digo que todos, algunos sí, otros no, y pues decían que, o sea, estaba lucrando, ¿no? Cuando yo por 6 años, no te miento, no he cobrado ni un sol. Por ahí incluso una que otra. dentro de la misma comunidad. Exacto. Entonces, claro, también. O sea, por ahí que una que otra por ahí me pagó algo social. Entonces, eso fue lo que me chocó, ¿entiendes? Y por eso yo dejé de resplandecer y dejé de hablar, de dejar el tema de asesorías. Yo lo dejé hace mucho tiempo. Yo no me considero que sea activista, no me considero como tal, porque entiendo que hay hay muchos, ¿cómo decirlo? Para ser activista tienes que tener, o sea, creo que hay que se da más por la parte política, no sé muy bien, yo no me considero tanto por la parte ¿no? No me considero mucho, pero sí hablaba de autismo, de mi experiencia. Y eso fue lo que a mí hizo que dejara, porque dije, he invertido 6 años de mi vida, 6 años, en querer hacer algo al respecto y cambiar lo que se piensa del autismo, que se ve como un trastorno, lamentablemente. Por ahí ha habido padres que me han escuchado, pero otros que no. Y encima, como no parezco autista, entonces mi problema es no parecer, ¿me entiendes? Estar en el límite de no parecer autista, porque comunico, o sea, ¿no? Pero comunico pésimo, o sea, cuando yo hablo cosas, es un caos. Y eso hizo que dije, no, voy a hacer otra cosa que yo quiero, que es cantar. Estoy haciendo canto. Y voy a tener que buscar un trabajo real porque necesito trabajar, o sea, un trabajo como antes, y estoy en ese proceso de volver a trabajar. Lamentablemente, y quizás por eso también le ha pasado, es que nadie sabe cuán complicado es tener que trabajar
viernes o a sábados en un lugar encerrada con tanta gente, con tantos estímulos, procesos. La diferencia, claro, ojo, hoy en día, que ahora estoy pensando en eso, es que ya sé que soy autista, o sea, lo puedo decir, lo puedo explicar y, si no, y que antes no podía. Entonces, es lamentable, y acá termino para que puedan contar ustedes o hablar sobre, ¿no?, la experiencia, que dentro de la comunidad, como dice Mónica, también existan padres que tienen infantes autistas que en vez de apoyarte al contrario, pasa todo lo contrario. Dicen, no eres autista, tú qué vas a saber, si tú puedes comunicar, ¿entiendes? Todo el rollo ¿no? Entonces, y hay eso, existe eso, lamentablemente en la comunidad, ¿no? Y por eso es que yo dejé el tema de Resplandecer y con mucha pena, y ahora estoy pues viendo otras cosas para poder seguir, avanzar, ¿no? Pero siempre, todo lo que yo tengo, incluso el canto en el que estoy estudiando, siempre va a estar el autismo porque es lo que soy. Entonces estoy componiendo canciones, de hecho escribiendo canciones que tienen que ver con el tema de autismo, de mí, de Sandra y de cómo me siento, cómo nos sentimos. Entonces, espero un momento poder hacer esto, estoy en todo este proceso, porque quiero ahora llevar el autismo de otra manera. Quiero a través del canto, si es que logro hacerlo, y estoy trabajando en eso, que la gente entienda lo que es el autismo desde otra perspectiva. O sea, es autista, pero sí puedes hacer cosas, a pesar de tus capacidades médicas, a pesar de tu cansancio, a pesar de dolores musculares. Hay días en que mi cuerpo me quema literal, me quema. El haberme parado por muchos años ha hecho que hoy en día me cuesten muchas cosas, porque es el precio que tú pagas. El no saber que es autista y enmascarar y querer ser normal, entre comillas, te lleva a mucho desgaste físico, mental, emocional. Yo hoy en día, con casi 40 años, o sea, me tengo que cuidar. Entonces, es eso. Las dejo para que compartan. Cosas muy similares. Por donde empiezo. Sí, para mí, como la parte más difícil fue el colegio, el primaria y bachillerato. No sé si no le alcancé a poner nombre de bullying al, al que me molestaran, pero hoy lo veo como tal. Y yo siempre pensé que era, yo estaba en un colegio muy elitista en una ciudad de la costa, siendo de Bogotá, en teoría. Viví en esa ciudad de la costa desde los 3 años. No tendría por qué haber sido impedimento, pero yo siempre dije, no, es por las diferencias económicas y las diferencias culturales entre regiones, por regionalismos que me discriminan. Yo digo, no era eso, sino era que soy autista y ellos neurotípicos en una sociedad especialmente ruidosa y extrovertida. Y entonces yo siempre pensé que era otra cosa. Y en mi familia siempre me dijeron, no, es que es igual a su papá. Mi papá es evidentemente autista. No tengo la menor duda. Entonces, eso también hace y mi diagnóstico llega después de mi identificación, el autodiagnóstico muchos años y después el diagnóstico formal llega después del diagnóstico de mi hijo mayor, que lo diagnosticaron a los 7 años, él ya tiene 20. Entonces mi diagnóstico fue a los 47, 46, 47 años, bastante tardío. A nivel laboral, pues universitario y laboral, yo pienso que yo soy ingeniera de sistemas y
creo que en esa carrera hay bastantes personas que son autistas sin saberlo. Entonces yo en la universidad no me sentí particularmente discriminada, pero ya en los entornos laborales sí había, si no entendía los círculos ocultos, entonces que las personas que para hacer tal cosa hay que hablar con esta persona y para hacer otras cosas hay que hablar con esta otra persona, que se espera que uno almuerce con los compañeros para socializar, que uno participe en actividades recreativas que no le ve uno ninguna lógica ni ningún sentido. Entonces, un montón de cosas. Sí he estado más o menos en el mismo trabajo toda mi vida, pero por no poder hacer de la crianza de mis hijos, me fue muy difícil trabajar y hacer las labores no remuneradas de la maternidad. Entonces, y más con hijos, estoy bastante distanciada del activista que fui alguna vez. Y muchas críticas, incluso de tradiciones artísticas. En el momento en que mi cerebro atípico dijimos que teníamos una página de donaciones, nos cayeron encima un montón de personas autistas, no autistas, profesionales por estar lucrando. Bueno, es una página de donaciones donde el ingreso y no nos ha entrado a nosotros ni un centavo. Todavía sigue esa plata y que vamos a hacer algún día la página web, pero ha sido todo un proceso. Claro, sí es. Hay muchas cosas que ha dicho, me he sentido obviamente identificada en muchas cosas, casi en todas. Pero lo importante es que hemos hecho lo que hemos querido, en el sentido de que de alguna manera, sea pagado o no pagado, y ya creo que hemos pagado, creo que hemos visto eso, ¿no? Que ya siempre desde niña tuve la necesidad de poder ayudar a gente, a las personas, en general, a las personas, no sabía de qué forma. Siempre dije, yo estoy aquí por una razón, no entendía por qué, hasta que llegó mi identificación y entendí por qué estoy aquí. Creo que estoy aquí por eso. A veces hay días en que odio ser quien soy, autista, y lo digo y lo he dicho, porque es muy difícil y nadie sabe qué se siente o qué pasa dentro de tu cerebro. Nadie lo puede entender. Pero otros dicen que digo, no, es genial ser autista y eso hace que puedas ayudar a otras personas. Pero bueno, voy a dejar que hable al pase para que también cuenten Sí, me parece muy su curioso que experiencia. ustedes digamos que nuestros papás son autistas, pero no lo saben. Y esto es algo desde que yo empecé el proceso de diagnóstico, de que todavía continúo investigando, y yo miro a mi papá y digo, usted maneja autista y no sabe. O sea, esa es una cosa que, porque mira, mi papá no habla,
Sí, él tiene momentos en los que habla, pero cuando sale del trabajo y está muy cansado, tuvo una jornada muy larga de trabajo, él no puede hablar, ¿sí? Y ese era un momento yo dije, pero ¿por qué no me habla? Y toda la gente lo asocia que es un hombre de pocas palabras y lo hacían ver como un atractivo social. Pero es que ese es un rasgo tan... Oye, también pasa que mi padre tiene la ropa de una marca específica hecha de un material específico porque no soporta otro tipo de marcas. Sí, siempre de Costa Azul. Esa marca ahí. Los, zap- Chanclas, sí, los las zapatos chanclas. Las chanclas no tienen que ser de esas que son como así de playa, sino que tienen que ser así como... Sí, que le pasa así en los dedos. No pueden otros zapatos porque le estresan. Los zapatos tienen que ser con cordón. Nada de eso es que uno se lo pone así sin cordón y eso no, tiene que ser con cordón. Y el corte de cabello tiene que ser un corte así bien rapadito militar porque es súper útil, que no sé qué. Mire, hay tantos rasgos que yo veo a mi papá que son tan típicos del autismo. Y a mí siempre me decía, Mara, usted es puro su papá. Mara, esto es una copia de su papá. Al principio yo pensé que se referían físicamente. Pero a medida que comencé el proceso diagnóstico, yo dije, se refiere a las características que nosotros tenemos, la manera en cómo actuamos, la comida y todo eso. Entonces yo dije, ahí están, hasta la comida. Mi papá odia los espaguetis y odia la salsa. Y yo, papi, ustedes están, yo digo acá en la mente. Pero igual es algo que mi familia no han considerado como evaluar. La única que lo está considerando solamente soy yo. Y algunos, mi hermano también se le sospecha que tiene TDAH. Mi mamá también tiene unas características tan obvias de TDAH. Entonces, esto es un trabajo muy duro y toma muchísimos años aceptar eso. a ella la veo muy TDAH. A mí, mi mamá es... Sí, es que eso es tan... yo también veo muy TDAH a mi mamá. Bueno, y ya en la parte laboral, yo he sido como más esquiva en el campo laboral porque, digamos, a mí me sobreprotegieron demasiado. ¿Sí? Y acá en mi pueblito, donde todos se conocen, si tú eres todavía menor de edad, en específico adolescente, y si quieres trabajar, debes tener un permiso firmado de tus padres, ¿sí? Y acá en ese pueblito donde todos se conocen, pues yo no podía aventarme en un negocio de la nada porque todos conocían a mi papá y ahí me delatan y pues no podía trabajar. Entonces en mi familia hubo mucha esa parte de sobreprotección. Y también pasa que mi mamá tenía la idea de que si sus hijos están trabajando, significa que ella como que está fallando como papá o algo así. O sea, ella lo tomaba muy mal la idea de que yo trabajara, así sea en un restaurante, así sea vendiendo ropa y toda la cuestión. Entonces, en ese ámbito yo nunca trabajé. Mi primer trabajo lo tuve a los 19 años, trabajando con el SENA, que es una institución de educación, se llama Servicio Nacional de Aprendizaje, y es público, gratuito para todo el mundo, digamos, es el mejor lugar para uno empezar. Yo creo que el SENA para mí también fue una reconciliación con el hecho de ser discapacitada, porque ya me trataron de maravilla, mejor que en la universidad. Pero yo tuve allá mi primer trabajo como archivo, que yo soy tecnóloga en gestión empresarial. ¿Sí? Entonces yo tuve mi primer trabajo ahí en el SENA. Y eso fue mi primera cercanía a campo laboral, que tampoco es que me fue muy bien porque había muchas cosas que yo tampoco entendía. Por ejemplo, la socialización. O sea, yo no entiendo por qué tiene que socializar en horario laboral. Yo vivía como agotada porque esa gente te aparecía en tu escritorio a buscarte conversación y yo ahí concentrada y luego hablándole le pierdo como el hilo. Sí, porque tú tienes como una cosita así, no es de lo que tiene que hacer. Y cuando hay alguien te pone una actividad que no está en ese guión, tú como que tú y se estresa muy feo, entonces eso es lo que a mí no me gusta trabajar en campo laboral. Y ya después con la enfermedad ya no puedo trabajar tampoco las 8 horas laborales, los 24/7 porque eso de estar sentada, más el cambio climático y las temperaturas y todo eso, a mí mi cuerpo se estresa mucho, me absorbe toda la energía. Y en mi caso yo creo que soy hiposensible, o sea, yo no puedo sentir hambre, sed,
Sí, yo a veces no siento ni el dolor de lo que estoy experimentando físicamente, especialmente cuando estoy afuera, porque cuando uno sale allá afuera, tú tienes que estar máximo alerta, ¿sí? Yo como sorda tengo que estar alerta de mi visión, de lo que escucho, identificar, de alguna manera gasto toda mi energía prestando atención al entorno, que de alguna manera desconecto las sensaciones de dolor, de sed, de hambre. Sí, entonces, eso cuando yo me enteré de esa habilidad, extraña habilidad, a mí me dio un poco de miedo, porque yo tengo un trastorno autoinmune, significa que yo necesito estar consciente de esos sentimientos para prestar atención a mi cuerpo y para atender sus necesidades. Entonces, cuando me di cuenta que tenía esa habilidad, yo dije, chuta, debo tener más cuidado, ¿sí? Tuve que programarme un horario para tomar agua, con alarmas, para beber y toda esa cuestión, porque era pues la cuestión, lo que hay que hacer. Y ya después de eso, pues estuve haciendo como maestría, de vez en cuando me invitan a hacer esos talleres sobre discapacidad o algo así. La llamada terminará dentro de 15 minutos. Ya nos pasó una hora hablando. En fin, hablando sobre esos talleres, al menos me pagaban porque eran empresas, ¿sí? Pero ahora que apenas ahorita comencé a ofertar talleres, ¿sí? Sobre la discapacidad, sobre la psicología, la lengua de señas y todo eso, y alguien me envía más correos preguntándome sobre eso y me dicen, yo creí que usted no cobra y que como así, que porque no puede ser gratis, toda la cuestión. O sea, la gente se le olvida que estamos en un sistema capitalista. Necesitamos dinero para poder comer, para tener derechos. O sea, es imposible hacer activismo sin cobrar. O sea, ¿cómo hacemos para alimentarnos a nosotros mismos, hacer la educación, todo eso? Porque el activismo implica estudiar muchas cosas, sí, implica interactuar con muchas comunidades, leer, claro, comer. Por eso implica trabajo. Entonces, que gratis es abuso. Y yo creo que la gente no quiere cobrar el activismo porque activismo implica cuidados, ¿sí? Implica como incomodar, sí, implica que todo el mundo tenga que cambiar lo que está haciendo en ese momento. Y eso para las otras personas como que le supone un desgaste, pero digamos, nosotros nos estamos desgastando sobreviviendo, ¿no? Y el activismo implica que ese desgaste no debe ser nuestro, sino de ellos, ¿sí? Entonces, el hecho de que tengan que pagar para que nosotros nos incomodemos, como que no les gusta. Entonces, quieren sacar la idea del activismo como un trabajo de no pagarles, de no cuidar, de nada de eso. Entonces, eso es lo que a mí me deja pensando. Y explicarlas, igual es un desgaste de energía, de tiempo, es un desgaste de procesos, hablando de autismo, es un desgaste de muchas cosas, de el poder entender nada más quién eres tú y empezar a trabajar también en ti para poder ayudar, implica muchas cosas. El tener que contar y explicar esto implica mucha energía, implica mucho desgaste. Y el tener una llamada de 2 horas, al menos en mi caso cuando yo daba el tema de asesorías, 2 horas o hasta más 2 horas, es un desgaste. O sea, esa llamada, videollamada, porque estoy haciendo procesos con una persona que no es autista, es hijo de autista, no, más aún si es autista, muchos procesos pasan en ese momento y estoy invirtiendo, o sea, energía y muchos temas míos como autista, y eso no se ve. Por eso que se habla en el autismo el tema de una discapacidad invisible. O sea, bueno, yo lo veo así, ¿no? Porque no estás viendo eso, no vas a ver lo que te genera el tener que interactuar con una persona, sea presencial o sea virtualmente. En mi caso, por ejemplo, esto de virtual, a mí me gasta mucho. O sea, a mí me gasta mucho. Entonces, por eso que yo prefiero lo presencial, lo prefiero no, pero hay casos en que no se puede, no se va a poder siempre presencial.
Y eso es lo que la gente no ve, o sea, lo que los padres o la gente que quiere trabajar o que quiere ayudar no ve. Y ahí es el problema. Al no verlo, al no entenderlo, al decir, ay, ella es autista, pero no parece, porque lamentablemente se habla de niveles, yo no hablo de niveles porque no existen niveles, es un espectro y cada quien tiene sus características y sus desafíos y todo, ¿no? Como otra persona también los tiene, ¿no? Pero hablando de autismo es amplio y cada uno es distinto. Entonces, eso hace que al final ocurra lo que te pasó a ti, a Mónica, a mí, ¿no? El hecho de, sabes que, bueno, todavía tú estás haciendo activismo, tú, sí, pero Mónica y yo como que hemos dejado justamente porque no hay nada, no recibimos nada, o sea, en el sentido de económicamente no nos ayuda y tenemos que trabajar, tenemos que tener, o sea, ingreso y queremos ser independientes y queremos tener un trabajo, pero no nos ha funcionado, entonces, más creo que nos ha por ahí un poco decepcionado, de cierta forma, menos a mí, un poco, y me ha hecho ver que digo, no, o sea, no puedo, o sea, ya no puedo con esto. Sí, para mí ha sido, digamos, una sensación como incluso un poco de dejar el activismo. Digamos, estoy en la junta directiva de 3 organizaciones de autistas y yo les digo, pero es que no estoy haciendo nada. Y yo, no tienes que hacer nada porque tú ya como que diste el empujón que se necesitaba para que empezara. Pues. Pero no estoy haciendo. Y ha sido un aprendizaje también el estar simplemente estar, no estar haciendo, sino simplemente estar. Es todo un aprendizaje en una sociedad que exige hacer. La productividad. Sí. Sí, Incluso a mí una cosa que me deja pensando es en el tema de las fundaciones. Las fundaciones, las ONG y todo eso, ellas se crean supuestamente con el objetivo de ayudar a las comunidades vulnerables, pero todos los trabajos que ellos solicitan son voluntariados. O sea, no hay plata, no hay sueldo, entonces tú te quedas como carajos vas a ayudar a las comunidades vulnerables si no hay un ingreso estable por el trabajo que están haciendo. O sea, el chiste se cuenta solo. Hay una precarización horrible. El detalle está que estas organizaciones, o sea, esta ONG que dicen sí cobran, o sea, sí tienen ingresos, ellos tienen ingresos, no cuesta nada a los que están trabajando bien voluntarios, o sea, porque ellos sí tienen ingresos, sí les dan, o sea, por el gobierno, por donde sea, reciben dinero, y aún así tienen que pagar, porque al final tú eres creativo, a mí como dijeron, ¿y por qué tú vas a las ONG o no? Le dije, no, yo no me meto con eso porque yo sé cómo es ese tema, porque sé que es un conflicto político, porque sé que al final quienes quieren trabajar conmigo van a querer cobrar y pagar. O sea, y no es que no quiera cobrar, sí quiero cobrar y necesito cobrar, pero costos que realmente las familias pueden pagar, al menos en Perú, la gran mayoría que entraban en ejércitos buscaban algo social porque económicamente no están bien y criar a un infante ya sea autista o con otra discapacidad o neurodivergencia, pues cuesta, porque terapias, colegio y todo lo que requiere, ¿no? Entonces cuesta y acá todo es negocio, lamentablemente me gusta negocio, todo y al fin, encima ni siquiera lo hacen bien, ni siquiera realmente buscan ayudar, sino lo que creen es que el autista, normalizar al autista, ¿no? Entonces es el problema. Y yo creo que tenemos para otra reunión otro día. A mí, en lo personal, me ha encantado muchísimo, o sea, ¿no? Porque ya veo que falta poco para que no me quiero ir sin agradecerles a las dos Igual podemos por la volver a crear oportunidad. el link y volver a empezar. Sí, me gustaría otro día, yo por mi parte, porque todavía hay muchos temas que podemos seguir hablando y hay bastante que hablar y me ha encantado conocerte a ti, bueno, no personalmente, pero conocerte al menos por llamada, igual, Mónica, un gusto. Y cuando quieran,
no, cuando quieran, otro día nos juntamos, si quieren otra semana, yo feliz, o cuando ya estén como mejor de energía y nos contactamos. Por mi parte, muchas gracias, ha sido un aprendizaje Igual, para mí entonces yo les voy cuadrando compartir. unas historias y el otro horario, sí, dentro de 8 días, un viernes, y volver a retomar el tema. ¿Sí? Gracias por Yo encantada. participar. Gracias a ustedes. Si me pueden grabar, gracias. Gracias. Si me pueden grabar o si quieren grabar, me pasa. Ya está grabado. Ya, para compartir. Y también lo paso, pero igual también compartes y ahí lo compartimos en la cuenta. Sí, yo lo comparto Después acá lo en puedo YouTube porque creo que Instagram no me pone tanto cantidad de tiempo en el video, me toca subirlo a YouTube. ok, ya por ahí ya lo veo. Pero igual paso el video para tenerlo. Gracias. Hasta la próxima. Chao. Chao.